Segunda parte de autoconcepto. Hablemos de eso otra vez. Pero con la diferencia de que esta vez les voy a contar un poquito cómo yo trabajé mi autoconcepto, mi story time sobre cómo era mi pasado en cuanto a autoconcepto y cómo logré percibirme de una manera más armoniosa, más conectada conmigo, con mi esencia, para vivir una vida más armoniosa y tranquila en cuanto a mí y en cuanto a la vida como tal. Bien, para hablarles un poquito sobre mi historia trabajando el autoconcepto, que lo dije como 1000 veces, cuando yo, desde que tengo memoria, secundaria, escuela, todo eso, creo que hasta mis 18 años por ahí, fui muy rechazada por mi entorno. ¿Okay? La típica persona que nadie se quiere juntar con ella porque no hablaba de los típicos temas que hablaban todos en ese entonces, de que, ay, me comía me comía esta. Y a mí mucho como que no me interesaba todo eso. Hasta el día de hoy tampoco me interesa. Entonces, ¿qué pasa? Yo, desde que crecí y tuve que emprender mi camino estudiando en escuela, bachillerato, todo esto, siempre viví mi vida siendo rechazada por el entorno. Y claramente esto me ponía súper triste. Me acuerdo que en los recreos de 5, 10, 15 minutos, no me acuerdo bien, los pasaba encerrada en el baño, literal, porque no me gustaba que la gente en los pasillos me viera sola y se preguntara, ay, ¿por qué está tan sola? Ay, qué pena, ay, me da cosita, ay, no sé qué. Entonces sí me acuerdo pasar ahí con ese olor peculiar en los baños. Y así estuve por años, tanto en la escuela como en el liceo, como en el bachiller. Si son de acá de Uruguay, entienden, bachiller, secundaria, todo eso. Yo soy de Uruguay, no soy de Argentina. Pero crecí mucho con esta idea de rareza en mí. ¿Por qué la gente no se junta conmigo? ¿No quiere ser mi amiga? No, ¿por qué no me quieren incluir? ¿Qué tengo? ¿Qué pasa conmigo? Entonces crecí con eso en la cabeza. Y claro, fue un martirio. El 90% del tiempo que estuve en esa etapa estudiantil fue un poquito bastante un martirio, porque era muy feo ver cómo, no sé, mis propias amistades hacían grupito atrás mío literalmente y yo sentada ahí, quieta, esperando a que entre el profesor, por ejemplo, después del recreo o cosas así. Y luego, creo que en 2019, ahí me pasó de que yo estaba compartiendo mucho con un grupito, básicamente arrastrada porque yo no podía soportar la idea de que me vieran sola. Me daba muchísima vergüenza de que la gente se diera cuenta de que nadie quería estar conmigo. Y luego de eso me acuerdo que un chico de otro grupo, yo creo que le dio una pena terrible, le dio una pena terrible verme ahí súper sola. No sé si pena, pero sí como, ay, me da como cosita, tan sola y las otras ahí atrás hablando de boludeces random y yo ahí tan como aislada de absolutamente todo el salón. Y me acuerdo que en el recreo me habló y me dijo, te puedes unir a nuestro grupo, qué sé yo, bla, bla, bla. Y ahí, bueno, empecé a salir con ellos, empecé a juntarme con ellos, que yo tampoco sentía que... No solamente que lo sentía, sino que yo sabía perfectamente que no encajaba en ese grupo. Entonces también me sentía muy incómoda, pero de ahí saqué una amistad que me duró como varios años, creo que unos 2, 3 años. Y era la única amistad que tenía, o sea, literalmente a nivel presencial era la única amistad que tenía. Iba a la casa, ¿no? Comíamos juntas, como que era lo único que yo tenía fuera de mi casa, literal. Y virtualmente yo siempre fui de tener más amistades virtuales que presenciales por el mismo tema del rechazo. Entonces cuando yo estaba en redes, me acuerdo que me gustaba mucho, bueno, me sigue gustando el tema de la edición audiovisual, contenido, bla, bla. Y en una aplicación que quizá muchos conocen, que se llama Amino, yo me metí específicamente en la comunidad Armis Amino, o sea, los fans de BTS, un grupo de K-pop, por si no conocen. Y en otro que era de belleza coreana, una cosa así. Y empecé a crear blogs, y en esa comunidad conocí a mi primera amiga virtual, que ya van a ser más de
más de 8 años que la conozco. Y, y ahí empecé a conectar mucho con esa persona y creábamos los blogs juntas y era todo súper divertido y hablábamos mucho de que nuestro pelo, que no sé qué, cosas así. Y en esos años yo claramente todavía seguía en secundaria y en el salón era todo muy distante, todo muy frío. Yo seguía sola, más sola que el uno, porque por más de que estaba en este grupo, tampoco congeniaba, tampoco eran como mis grandes amigos. No, de hecho no tengo amigos de la infancia. Me encantaría tener amigos de la infancia, pero no tengo. Tengo recuerdos con ciertas personas, pero como que duró muy poquito en el tiempo. Entonces no soy esa persona que tiene amistades de la infancia y que hice un montón de planes, que fui a un montón de cumpleaños y fui a acampar con mis amigos. No, o sea, no vengo de ahí. Fue algo mucho más solitario, fue un camino muy de sentirme muy sola y muy aislada, tanto por mí misma, porque yo no me gustaba a mí misma, no me gustaba mi propio mundo, no me entendía y porque sentía que los otros no me entendían y tampoco me querían entender, tampoco me querían incluir. Entonces, de ahí vengo yo para que entiendan un poquito el contexto social y desde qué punto les voy a grabar este video. Entonces, después de todo eso, desde que terminó la secundaria, que me acuerdo que empezó la pandemia en 2020, en ese momento que yo me quedé sin la única salida diaria que tenía, que eran los estudios, estar con la misma gente de siempre y todo eso, emprendí un camino de autoconocimiento. Empecé a decir, bueno, ya no me quedan amigos, prácticamente no tengo a nadie, ya no me hablaba tanto con esa amiga en redes y mi vínculo con esta otra persona que había formado en la secundaria, en ese nuevo grupito, había caducado. Entonces me quedé sola, solísima, y claramente me seguía sintiendo así, hasta que dije, bueno, creo que esta es la oportunidad perfecta. No lo dije de manera consciente, simplemente inconscientemente creo que en ese momento yo ya sabía lo que se venía para mí y era un proceso de ermitaño muy profundo donde empecé a trabajar el famoso amor propio, pero no tanto psicológicamente, sino físicamente, porque ¿qué pasa? En la secundaria yo tuve una experiencia con un chico que no pasó nada, simplemente fue como la típica de, ay, me gusta alguien en la secundaria, ay, me encanta ir a ir a estudiar porque lo voy a ver, tipo la típica. Entonces, no tuve una muy buena experiencia en cuanto a eso, la verdad es que no. Y en ese momento la repadecí porque yo estaba súper ilusionada y nada, o sea, era algo como muy... Cuando juegan contigo, básicamente. Como que saben que vos estás enganchada, enganchado y aprovechan eso para entretenerse. Entonces esa fue la experiencia que tuve por allá en 2019. Y esa experiencia me hizo conectar conmigo desde el amor propio, pero físicamente hablando primero. O sea, trabajando mi autoconcepto, sí, pero aludiendo a mi físico. Empecé a vestirme diferente, empecé a caminar más erguida, levantando el mentón, la típica que te dicen por ahí para mejorar tu autoestima y todo eso. Y ahí comenzó mi viaje. Por allá en esos años, hace como 5 o 6 años o más, comenzó ese viaje de autodescubrimiento personal. Fue muy interesante. Pero ¿qué pasa? Yo arranqué y me metí en un extremo. ¿Qué extremo era ese? Yo me sentía muy sola, me sentía muy mal, porque no había nadie que realmente sintiera que me quisiera acompañar. Más allá de una o dos personas, tipo, no había nadie realmente. Pero después, por allá, en 2020, 2021, esos 2 años específicos, me metí al otro extremo. Entonces, bueno, una vez finalizada esa etapa de estudios, para mí llegó 2020 y ese año ya no estudié por la pandemia, pero bueno, pasaron un montón de cosas ahí. No quiero detallar mucho sobre mi camino en ciertas cosas, porque me quiero enfocar en lo que realmente es importante, que es mi camino sobre el autoconcepto. Entonces, ¿qué sucede? Ahí yo tuve un leve
un leve no, un despertar potente. Y dije, bueno, pasé toda mi vida siendo rechazada por prácticamente todo el mundo. Si 2 personas querían estar conmigo era porque, no sé, una cosa de Dios, rarísimo. Entonces, yo siempre supe, desde la escuela vengo sintiendo que tengo algo especial, que tengo algo grande que hacer acá en la tierra, que siempre tuve un sentido de propósito muy encendido en mí misma hasta el día de hoy, hasta el día que me Petit Suisse va a ser así. No sé en qué sentido específicamente, pero bueno, por algo estoy acá en YouTube. No sé qué pase con esto, pero siempre sentí de que hay algo grande que tengo que hacer. Y creo que para mí todo fue perfecto. El tema del rechazo, el tema de sentirme tan mal, de sentirme incapaz, de arrastrarme por las personas, solamente para que no me vean sola. Todo esto es el plan perfecto porque hay 2 caminos cuando vos vivís tanto, tanto, tanto rechazo como viví yo, y un montón de personas más claramente. Hay 2 caminos. O te hundís completamente, empiezas a tener estos bajones depresivos cada vez más fuertes, te empiezas a aislar y eso puede terminar en algo que creo que ya sabemos, no hace falta decirlo. Y la otra es que te despierte curiosidad por vos misma, por vos mismo, que fue lo que me pasó a mí. Yo siempre fui una persona muy extrovertida. Si en todos esos años yo estuve muy para adentro, fue por eso mismo. No tenía con quién compartirme, básicamente. No. Es como que se me cerraban las puertas sociales. Conocía personas, pero interactuaba con esas personas desde una máscara para que me aceptaran, claramente. Porque me parecía terrible estar tan sola. Es como, ay no, qué vergüenza, qué horror. Y hasta el día de hoy, yo creo que si me siguiera pasando, también la pasaría igual de mal, porque todos queremos ser incluidos, todos queremos ser vistos y reconocidos y todo esto. Entonces es una situación bastante complicada sentirte solísima en el mundo y, y no saber para dónde arrancar. Porque puedo ir con esa persona, puedo hablar un ratito con la otra, puedo hacer esto, puedo meterme en mi mundo, editar vlogs y ¡ay, qué divertido! Pero al fin del día estás vos sola con tu cabeza, sin entender por qué, sin entender para qué, sin entender un carajo, para dónde vas, por qué pasa, qué no pasa, por qué, cómo, dónde, cuándo. ¿Se entiende? Pero hay algo que siempre me mantuvo viva, y lo digo tanto literal como en un sentido más metafórico, más espiritual, si por así queremos darle ese enfoque. Y es el tema de, creo que el enfoque ahora tiene que ir para mí, tengo que ir para adentro. Y no tuve demasiada resistencia al respecto, porque sin ser yo no sabía estar sola, pero tampoco me daba miedo estar sola. Tampoco en el fondo sentía de que era aburrido estar sola. ¿Por qué? Porque empecé a relacionar esto de tanto rechazo con que nadie me entendía. Me fui de un polo extremo al otro polo, de que nadie me entiende, yo soy demasiado única, tengo una rareza especial, que sí, pero lo empecé a tomar desde una perspectiva de beneficiarme de que nadie quiera estar conmigo, para yo empezar a entenderme a mí y validarme a mí y empezar a elevarme yo y pensar en mi propio, you know. Y ahí fue cuando emprendí este camino. Me empecé a meter en estos blogs, a editar, me mandaba tremendas portadas y llego a encontrar una imagen, voy a ver si puedo encontrar, les voy a poner un par de imágenes de las portadas de los blogs que hacía. No sé si para ustedes sea gran cosa, pero para mí sí creo que editaba bastante bien. Me pasaba horas en el día en el teléfono editando esas portadas y no tenía mucha vida, que digamos, no tenía proyectos, no tenía demasiadas cosas que hacer, porque no estaba estudiando, no tenía amigos, no tenía gente, yo estaba como inerte en mi propio mundo. Y empecé a inundarme de mí misma. Empecé a explorar todo lo que nunca exploré
por estar atrás de las personas. Y, ay, parece que estoy llorando, pero no, me atraganté. Entonces, ¿qué sucede? Empecé a estar muchísimo más con el teléfono y con esta amiga virtual que tuve. Y estábamos constantemente en eso del blogcito, en esto de no sé qué. Por ahí en esos años también me hice un curso de diseño gráfico, que por cierto no terminé, porque ese curso era cualquier cosa, o sea, de repente como que el profesor desaparecía y, ay, no sé, pasaron un montón de cosas que por eso no lo terminé, pero tengo una base básica intermedia de lo que es diseño gráfico. Por eso también siempre tuve un enfoque en el diseño, en, en crear contenido, como que siempre fui por ahí, yo siempre, y acá estoy, años después, por acá, grabando para ustedes. Es muy loco, los caminos de la vida no son lo que yo esperaba. O quizás sí, porque en el fondo siempre supe que yo quería mostrarme y tenía algo que compartir y toda la cosa. Pero en esos años empecé a explorarme, empecé a inundarme en la música. La música me salvó y me sigue salvando hasta el sol de hoy. Y va a seguir siendo así. Yo soy una persona muy sintiente y la música para mí es muy importante, realmente. En esos años yo ya era ARMY, era súper fan de BTS, entonces me encantaba y me encanta escucharlos. Me acuerdo que limpiando la cocina, cosas así, me ponía a bailar las coreografías. Eso también formó parte de esos años de tanta introspección, de estar tan ermitaña, porque justamente como no había nadie, porque no había nadie realmente, yo aproveché todo ese tiempo para mí y aprendí demasiadas cosas, pero también al yo estar explorándome, tuve el famoso despertar espiritual, si es que así lo queremos llamar, y entendí que todo ese rechazo en realidad era un canal bastante doloroso, sí, porque duele bastante, pero era un canal para volver a mí. Era un canal para verme a mí principalmente, porque yo pasaba viendo a todo el mundo, pero no me miraba a mí. Porque era como que no, yo necesitaba esa aprobación, necesitaba sentir que le interesaba a alguien, no románticamente, sino simplemente socialmente, amistosamente. Quería dejar de ser invisible. Y cuando volteé la tortilla y empecé a ser visible para mí, me empezó a importar un carajo para quién era visible y para quién no. Por ejemplo, si buscaba aprobación en X personas, ya era algo que se iba disminuyendo con el tiempo, porque empecé a verme tanto, que en un momento me sentía encerrada en mí misma y que como si no pudiera escapar de mi propio mundo interno, como que yo construí mi propia cárcel, literal, en la que se sentía seguro porque yo hice de mí una zona segura, pero cómoda, incómodamente incómoda. Yo era la única persona que realmente me veía, que realmente me entendía, que realmente sentía lo que yo siento, que lo vivía en carne propia, que empecé a validar todas mis emociones, empecé a validar mi sentido espiritual, por así decirlo, de que todos estamos unidos, de que no sé qué, y empecé como a entrelazar un montón de cosas, y ahí bueno, empecé a divagar en un sentido espiritual, me puse muy etérica. Igual yo creo que mi peak de despertar espiritual y ponerme súper etérica lo tuve en 2022. O sea, mis amigos les pueden confirmar eso. O sea, yo estuve súper etérica, ingenua, inmadura, como sin estar con los pies en la tierra, muy fantasiosa, muy... en una nube de pedo, básicamente, por allá en 2022. Pero en el 2019-2020 yo empecé todo este camino y fue lo mejor que me pudo pasar. Fue lo mejor que me pudo pasar. Es como si la vida me hubiera quitado todo para yo darme cuenta de que lo único que seguía en pie era yo. Y al principio tuve esa resistencia porque me quejaba demasiado, que por qué no tengo círculo social, por qué no puedo salir normalmente como las otras personas con sus amistades. Yo me sentía muy mal respecto a eso, estuve toda mi vida sintiéndome mal al respecto. Hasta que
Empecé a encerrarme en mí, empecé a explorar lo que me gustaba, lo que no me gustaba y a cuestionarme, que esa es la base del despertar espiritual, empezar por cuestionarte. Cuando abrís la puerta del cuestionamiento, inevitablemente en algún momento vas a despertar. Y ahí empezó este camino de autodescubrimiento. Empecé a conocerme muy bien, sabía lo que sí, lo que no, con quién no, por qué no. O sea, empecé a tener un nivel de autoconocimiento muy elevado, la verdad, muy elevado, que son las bases del crecimiento personal que tengo hoy en día, que es muchísimo, demasiado. Pero una cosa no quita la otra. Cuanto más crecimiento personal tenía, más sola me sentía. Porque sin ser estaba explorándome un montón, seguía sintiendo que había algo que me faltaba, seguía sintiendo que había algo, había como una puerta, una llave que me faltaba, faltaba algo. Estaba viviendo una dualidad muy fuerte porque estaba en plena transición de autodescubrimiento, pero al mismo tiempo me sentía sola e incomprendida. Entonces estuve varios años en ese trance, en ese descubrimiento, hasta que el resultado de todo esto fue un fortalecimiento y un crecimiento indescriptible de mi autoconcepto. ¿Por qué? Me vi. Primero que nada, me vi. Ese es el punto principal del video y de todo lo que les estoy contando de mi propia historia. Me vi. Cuando nadie me miraba, cuando no existía nadie, porque es que no existía nadie, como les digo, no me refiero específicamente a las dos mosquitas que estaban conmigo, o sea, no me refiero a... Dije cualquier cosa, perdón, no me refiero a minimizar a esas personas. Habían, como les digo, una o dos personas que me seguían ahí, que me acompañaban, pero realmente no había nadie, ni mi familia, ni amistades, porque no tenía prácticamente, ni nada para conectar con lo social. Es como, realmente siento que Dios empezó a quitar así, a quitar todo lo que necesito humanamente, como el contacto social, porque somos seres sociales, no lo tenía en absoluto. Entonces medio que me estaba volviendo un poquito loca, la verdad que sí. Encerrada, parecía que, no sé, la pandemia era más que nada en mí misma que en el exterior. O sea, como que la pandemia era un reflejo de mi encierro propio. Pero claro, el tema es que yo hice alquimia, por así decirlo. Hice una transformación, una metamorfosis. Todo ese rechazo, esta energía, así como de no, contigo no. Tampoco lo verbalizaban, simplemente era una energía de no me interesa juntarme contigo, no tenés nada que contar, no sos interesante. O sea, anda a encerrarte al baño, anda. Literal, era más o menos esa energía. Entonces yo lo que hice fue voltear la tortilla y decir, bueno, viví todo esto, esta es mi historia, ¿qué pasa si ahora todo el enfoque, toda la visión, el reconocimiento que yo quiero ver afuera hacia mí, por qué no lo empiezo a implementar en mi persona? Y eso empecé a hacer. Pero como les digo, pasé de ese extremo a no ser vista, a ser completamente invisible, a ser extremadamente visible para mí. Y eso me hizo sentirme más sola. ¿Por qué? Porque empecé a verme como un bicho raro, como un extraterrestre, como una anomalía, básicamente en la sociedad, que no tenía lugar, que no tenía nada. Y yo misma, sin darme cuenta, empecé a excluirme mucho más de lo que ya estaba. Y eso me dejó un poquito psicológicamente mal, un poco, no sé si depresiva, pero más inexplorada, más inentendida, si es que existe esa palabra, incomprendida, bueno, no sé. Sí, básicamente eso, me sentía más incomprendida que antes, pero ya no por el mundo, sino por mí misma. Esa energía de autoexploración, eso de que yo tengo algo especial, de que yo sentí algo en mi corazón,
ya lo empecé a voltear de manera negativa, de tanto descubrirme, de tanto explorarme, me sentí tan rara, me sentí más sola de lo que yo ya me sentía. Y fue muy interesante experimentar esa dualidad, ese contraste en mí misma. Después volví al centro, luego de experimentar esas dos partes, de invisible a extremadamente visible, pero realmente invisible, porque estaba muy saturada de verme tanto, no sé si me estoy haciendo entender, pude balancear, pude encontrar mi centro. Eso fue con el correr de los años, de los meses, de los años. Empecé a implementar un poquito lo que es la meditación, empecé a conectar más con la naturaleza y ahí fue cuando espiritualmente, yo creo que lo que a mí me hizo conectar en balance fue la espiritualidad, o como me gusta decirlo a mí, la conexión con el ser, con la esencia o con Dios, o como le quieras decir. Cuando yo empecé a conectar con mi intuición, con el sentir, que yo siento que fue la diferencia entre todas esas personas y yo, justamente lo que me hacía rara, cuando empecé a conectar con ese vacío, con esa intuición, todo cambió. Literalmente todo cambió impresionantemente. No solamente me elevé a nivel autoconcepto porque empecé a validar mis emociones, empecé a dejar de buscar aprobación, empecé a no solamente sentirme más linda físicamente porque fue donde yo empecé a trabajar el amor propio por una experiencia que tuve en la secundaria, creo que ya se la conté o no estoy segura. Pero cuando yo empecé a sentir y vivir mi vida en base a lo que yo sentía intuitivamente, ahí fue cuando hice el clic. No solamente espiritualmente conecté mucho más, sino que ya no había manera de evadir lo que yo sentía por dentro. Ya no había manera de hacerme la que, ay, no quiero ver esto, ay, no, esto no está pasando, ay, no, ya no había manera. Porque sin darme cuenta, me encerré tanto en esa introspección, en esa conexión con Dios, en la contemplación, en contemplar absolutamente todo, tanto a mí como a la naturaleza que me rodeaba, como la habitación de... Bueno, yo en ese entonces no tenía cuarto propio, pero... O sea, me refiero a mi persona, a la naturaleza de mi persona y a la naturaleza como tal. Empecé a contemplar tanto todo, pero tanto todo, que espiritualmente me fui al carajo. O sea, como les digo, mi pique espiritual, que yo estaba muy en las nubes, muy en la nada, fue en 2022, fue años después. Pero en todo ese tiempo fue tanto lo que indagué en mí misma, en lo que me empecé a preguntar ¿para qué? Fue tanto lo que aprendí a observarme, que medio que me obsesioné con todo esto del crecimiento personal, porque ahí fue donde yo me encontré. Ahí fue donde yo me sentí identificada por primera vez con un estado psicoemocional y con un lugar físico, por así decirlo, que no era físico, era todo mental en realidad. Pero ahí fue donde yo me encontré, ahí fue donde yo hallé la diferencia entre todas las personas y yo. Y no para hacerme la diferente y porque, ay, qué elevada ella, ay, discúlpenme, ahí va la diferente. No, sino simplemente empecé a notar algo que hasta el día de hoy lo sigo notando y para mí es una verdad. Y es que hay muchas personas que están apagadas de alma, que están muertas en vida. Y hay otras que explotan o exploran esa cosita que siempre los movió por dentro, como a mí. Y me encendí. Fue como encender un interruptor. Así se sintió. Fue tanto lo que me empecé a sentir vista y reconocida por mí, fue tanto lo que empecé a validar mi mundo interno, que ya mi mundo externo no cobraba sentido, porque yo no estaba habitando el presente. Está esta parte positiva de todo lo que les estoy contando, pero yo no estaba acá realmente, yo estaba en otra. Era como un escapismo, pero al mismo tiempo
el canal poderoso para despertar, para verme a mí misma. Fue muy loco. Yo, cuando menos me lo esperaba, ya estaba elevadísima en amor propio, estaba muy, muy conectada con Dios, confiaba 100%, 300% en mi intuición, en lo que sentía, y pasaban cosas a mi alrededor, ciertas amistades, traiciones, cosas de las que me enteré que no me gustaron demasiado, o ciertas decisiones que tenía que afrontar, como por ejemplo volver a estudiar o no volver a estudiar, o cosas así, pero no me desbalanceaban, no me movían el piso, pero no me destruían, no era como que me quedaba desnuda sin nada. ¿Por qué? Porque en esos años me enfoqué inconscientemente y conscientemente en fortalecerme como si fuera, no sé cómo explicarles, como no sé, el muro de Berlín. O sea, me refiero a la fortaleza que gané en esos años es indestructible completamente, porque es lo que me rige hoy en día. Y no me refiero tanto a que yo creía ciegamente en mí. Yo creía más en mi intuición, en esa cosa espiritual, que en mí como persona, porque a día de hoy sigo trabajando el autoconcepto en cuanto a creer en mí. Entonces, para que se entienda, mi salvación fue más bien lo espiritual. Fue lo espiritual. O sea, no tiene otro nombre, no tiene otra forma de explicarlo realmente. Cuando yo conecté con lo etérico, con lo que yo sentía que a mí me distinguía de los demás y de los demás, ahí fue cuando cambió mi percepción y me encerré completamente en mi mundo, pero ya no era de manera desbalanceada, sino que, no sé cómo explicarlo, pero ya era inamovible. Yo me sentía completamente inamovible. Me pasaba de todo, tuve un montón de experiencias de todo tipo, con personas, con situaciones, pero yo no me sentía sola. Ahí está la clave. No me sentía sola y no me sentía incómoda de estar sola, porque nunca estuve sola, siempre estuve conmigo. Y luego de todo esto, por allá en 2021 creo, conocí amistades que hasta el día de hoy las conservo, que tienen este mismo sentido espiritual, por así decirlo, que se habían encontrado a ellas mismas o que estaban en ese camino de encontrarse a sí mismas. Antes de eso rompí con una amistad que era muy importante para mí, pero que era mm, puro caos, era puro, puro caos y me arrastraba en ese caos. Y en ese momento, bueno, me enteré de una cierta traición de esa persona y pasaron un montón de cosas. Yo estuve bastante depresiva hasta que meses después conocí a otra persona de la cual soy amiga, hermana hasta el día de hoy. Que si ves este video probablemente sepas quién sos. Pero toda esa iluminación, porque hoy en día si hay algo que me dicen mucho a mí como persona es que ilumino mucho, como que tengo mucha luz. Y esa luz viene de estar encendida internamente. Por eso yo jodo tanto con esto del autoconcepto, de encender sus almas, de meditar, porque son todos canales para encender su alma. Si vos sentís que no tenés brillo propio, que no tenés identidad, que no tenés autenticidad, que no tenés luz, por así decirlo, es porque estás muerto en vida probablemente. Es porque seguís en un entorno que no deberías seguir rodeándote de esas personas, es porque tenés un autoconcepto muy carente, muy desconectado de tu ser, porque te hablas mal, porque no te querés, no te gustás. Son todas cosas que se pueden revertir, que se pueden trabajar con trabajo psicoemocional. Hay muchas formas de trabajarlo, no solamente ir a terapia. Yo en esos años yo nunca fui a terapia. Todo fue a base de metacognición, prácticamente introspección. Todo el crecimiento que tengo es por cuestionarme y por hacer introspección, literalmente. No hubo otra herramienta, no habían videitos de YouTube, no habían frasecitas motivacionales, no, fue todo trabajo de voltear la tortilla en el sentido de, ok,
no me ve nadie. Eso paradójicamente puede significar que yo no me estoy viendo. Y ahí fue cuando cambió la mentalidad. Y en todos esos años me experimenté en un montón de facetas, fui conociéndome en un montón de... Sí, como si hubiera conocido muchas personalidades mías en muy poco tiempo. Tuve un despertar bastante agresivo, porque fue como una cachetada y claramente la pasé mal, obvio. Pero siempre supe cómo ingeniármela para ver el lado positivo de las cosas. Y luego de que pasó todo esto, básicamente esa fue la base para mí de autoconcepto. Encerrarme en mi propio mundo. Y con esto no me refiero a que ustedes hagan lo mismo, que de repente bloqueen a todos, no sé, saquen a todo su mundo exterior y se encierren y no salgan nunca, no. Pero sí creo que es importante aislarte. ¿Por qué? Cuando vos estás en automático viviendo tu vida externa, sea a nivel social, trabajo, tu realidad, básicamente lo que vos conoces, y tenés un sentido intuitivo de que estás perdida, perdido, de que no te encontrás, de que no sabes lo que te enciende, ahí es cuando la vida probablemente te va a llevar por un camino de soledad. Te va a llevar por un camino tenebroso porque no conoces lo que es estar sola, lo que es estar solo, te da miedo, sentís que no vas a conectar con nadie nunca, que no sos merecedor, que bla, 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 se te van a destapar la olla podrida, por así decirlo, te vas a ver en una situación muy desafiante, ¿ok? Vas a tener un cortecircuito, un corte psíquico, psicoemocional sobre hago este parate y veo lo que está pasando conmigo, o sigo mi vida así, sintiéndome vacía, vacío. Hay un montón de maneras de conectar contigo, yendo a la iglesia, terapia, meditando, grounding, pintando, cantando, bailando, grabando. Hay un montón de maneras de conectar contigo, pero la mayoría de esas actividades generalmente involucran lo que es el silencio. Por eso digo que creo que es un llamado importante a la conciencia el hecho de que te aísles, de que entres en modo monje o modo ermitaño. Yo lo hice tanto de manera involuntaria como de manera voluntaria en esos años, porque fue lo que a mí me resonaba, lo que yo sentía hacer, pero ustedes lo pueden hacer de la manera que les pinte, de la manera que ustedes lo vean necesario. Luego de yo vivir todo este proceso, empezaron a llegar personas que, oh casualidad, me empezaron a ver, me empezaron a amar tal y como soy, me aceptaron al momento. Eran personas que no me exigían nada, que no me reclamaban nada, que simplemente les gustaba acompañarme y disfrutaban de mi compañía. Y yo nunca había experimentado eso. Y todo eso fue porque, paradójicamente, la paradoja de la vida, nadie te ve, empezate a ver a vos misma, a vos mismo. Me empecé a ver a mí. En el momento en el que yo conocí a estas personas, sin ser, no tenía la conciencia que tengo hoy en día, la madurez emocional y bla, bla, pero algo cambió energéticamente que empecé a atraer a personas diferentes que estaban en mi sintonía. Me empecé a sentir amada, querida, porque yo ya me sentía así antes de que llegaran esas personas. Eso es muy importante. Empezar a sentirte, a empezar a, sí, a sentir las emociones que te gustaría experimentar en un futuro con proyectos o personas. Yo me quería sentir amada, me quería sentir vista. Luego de todo ese shadow work, o sea, ese trabajo de sombras, luego de todos esos cambios psicoemocionales que tuve que hacer, llegaron ciertas personitas y en 2022 llegaron más personas todavía, varias personas, pero a nivel digital, o sea, no a nivel presencial, sino solamente a nivel digital. Personas muy espirituales, con la mayoría ni me hablo, ya pasó de todo, pero en ese año fue muy fuerte para mí. Empecé incluso
a desarrollar dones, una sensibilidad energética muy grande. Empecé a tener clarividencia, a desarrollar la clarisentencia, que básicamente es una sensibilidad al entorno, pero muy, muy heavy. Yo sentía las emociones y siento las emociones de los demás. Puedo sentir incluso lo que están pensando. Tengo una clarisentencia muy desarrollada, la verdad. Porque en 2022 yo tenía una lucidez, tenía una conexión con el éter demasiado profunda. Estaba demasiado arriba y muy poco con los pies en la tierra. Y después en 2023, 2024 fui cambiando eso y fui balanceando el hecho de estar muy arriba, muy elevada, pero también estar balanceada humanamente, trabajar mi humanidad, no solamente mi espiritualidad. Pero ahora vamos a lo importante. ¿Cuáles son los pasos que yo considero necesarios? ¿O cuál sería la lista o los pasos o lo que sea para trabajar el autoconcepto y que tu autoconcepto empiece a atraer lo que realmente mereces a tu vida? Básicamente que tu autoconcepto trabaje por vos. Hablemos un poquito de eso. Bueno, ¿cuáles serían los pasos para trabajar tu autoconcepto? Yo creo que como primer punto sería el silencio. Cuando vos empezás a trabajar tu autoconcepto, generalmente es porque lo sentís. Sentís que hay algo que tiene que cambiar. Sentís una incomodidad muy grande, sentís que ya no podés seguir como estás. En mi caso fue algo así. Entonces, como primer paso voluntariamente, creo que se dice así, para trabajar y cambiar tu autoconcepto, que básicamente es la percepción que tenés de vos, tanto en lo personal como en la vida misma, cómo te percibís ante la vida. Es el silencio. Hacer silencio. Cállate la maldita boca, calla el hocico. Es la única manera en la que vas a poder escucharte. El tema es que no estamos acostumbrados a callarnos, es muy incómodo escuchar los pensamientos, es muy incómodo sentir lo que siente el cuerpo, es muy incómodo sentir la ansiedad, es muy incómodo parar a observarte. Nunca te lo enseñaron ni tampoco creo que te lo vayan a enseñar porque el sistema está basado en la distracción de nosotros hacia nosotros mismos. Entonces, creo que lo más importante y lo principal es que te calles la boca. Literalmente cállate la boca. Hacete un buen favor y cállate la boca. Porque generalmente estamos tapados de distracciones, tanto por... Yo entiendo que tenemos responsabilidades como humanos, trabajar, familia, lo puedo entender, ok, no pasa nada. Pero tenés que encontrar, aunque sea 5 minutos al día, todos tenemos 5 minutos al día, para callarnos un poco la boca, salir afuera, tomar aire fresco o encerrarnos en nuestro cuarto a callarnos la boca y empezar a sentir todo lo que está pasando en nuestro interior. Probablemente, más bien, seguramente no te va a gustar un carajo y te vas a querer ir a la mierda al segundo de crear presencia contigo. Pero hermano, hermanita mía querida, déjame decirte que es la única manera en la que podés saber qué es lo que estás pasando realmente. Porque vos en tu día a día te puedes sentir mal, te puedes sentir deprimido, te puedes sentir de la mierda. Pero solamente cuando haces silencio te vas a encontrar contigo mismo y con el motivo real de tu malestar. Y esto lo podés confirmar cuando en la noche te vas a dormir. Ahí es cuando generalmente aparece la ansiedad, el malestar, los pensamientos negativos y toda la basura emocional, psicoemocional que no estamos trabajando en lo más mínimo. No es nuestra culpa, pero sí es nuestra responsabilidad. Tenemos la completa responsabilidad de hacernos cargo de nosotros mismos, empezando por ahí. Entonces, básicamente sería silencio, crear el hábito del silencio. Puedes escoger la forma de meditación que más te cope, que más te guste, pero acá te estamos invitando, no sé quiénes, yo específicamente te estoy invitando a que te calles la boca. Me parece una invitación espectacular, no desaproveches la oportunidad, de verdad. Es incómodo, no te va a gustar, te vas a querer salir corriendo y justificar tu
tu escapismo emocional diciendo que tienes un montón de cosas que hacer, que no lo dudo, probablemente tengas una banda de cosas por hacer, está perfecto, pero el ego es muy inteligente, el ego es muy inteligente. Cuanto vos más conciencia tengas sobre vos mismo, más inteligentes van a ser las excusas que te pongas. Eso es algo que también aprendí en el camino, es muy real, muy real. Más camufladas y reales se van a sentir esas excusas, ¿ok? Ahí es donde entra la disciplina y aplicar esa conciencia. No solamente tener la conciencia, sino aplicarla contra tus excusas. Básicamente, disciplina. Bien, como les dije, silencio. Luego, constancia. Constancia. Y empiecen a romantizar un poquito también ese proceso. Porque se va a sentir amargo, se siente bastante agrio, bastante amargo, no es un camino placentero, no es un proceso lineal, ni mucho menos, al contrario, disgusta bastante, incomoda bastante, amarga bastante, así que la idea es fortalecer el psique ante todos los estímulos internos que estás recibiendo. Tus pensamientos y tus síntomas a nivel fisiológico, la ansiedad, por ejemplo, una de los tantos síntomas, ¿bien? Después, sí, creo que se resume a eso, ¿no? No hay tantos pasos en realidad para trabajar tu autoconcepto. Lo que sí hay son puntos que yo les puedo decir a trabajar en el autoconcepto. Uno de ellos, y el más básico y el más notable, el diálogo interno. La forma en la que te hablas. La forma en la que te hablas, la forma en la que te tratas. Si te tratas como si fueras basura, así te vas a percibir como basura. Así ya te percibís, más bien. Si te hablas mal, si no te tenés paciencia, si no te tenés amor, si no te tenés compasión, consideración, empatía. Cómo te tratas cuando las cosas no van bien. El diálogo interno son tus pensamientos manifestados en el habla, en el léxico. Entonces, fíjate cómo te hablas. Cómo le hablas a tu mejor amigo o a esa persona que amás y cómo te hablas a vos. ¿Qué pasa si vos cometieras el mismo error que cometió ese amigo que tanto amás? ¿Cómo te tratarías a vos? Porque si te odias, si no te soportás, evidentemente hay un tema de autoconcepto que tenés que solucionar. Si querés ver cambios en tu realidad, en todo el sentido, porque si hay algo que aprendí del autoconcepto es que es la base de la vida. Tu economía depende de tu autoconcepto. Tus relaciones amorosas, amistosas, sociales, laborales dependen de tu autoconcepto. No dependen, perdón. Es la base. ¿Cómo te percibís a vos misma, a vos mismo, física, intelectualmente, moralmente, lo que sea? Todo eso en base al autoconcepto. Entonces, el autoconcepto es el lente de percepción de tu vida. Estamos hablando de percepción, ¿ok? En este caso, si hablamos de autoconcepto, autónomo, mi autoconcepto, mi autopercepción. Es indispensable, es la base para la vida. Entonces sería momentos en silencio, construir un hábito, o sea, hacerlo todos los días, aunque sea 5 minutitos, o cuando surja una emoción incómoda, no te vayas corriendo a jugar Fortnite o o el Counter o lo que sea. Quédate ahí, eso va a ser la diferencia. Yo ya dije que cómodo no es, así que no te sorprendas, no es algo placentero y que te encante hacer y me voy a sentar a sentir mis emociones, a sentir mi miedo, a sentir cómo me paraliza la depresión. No te va a gustar, pero lo tenés que hacer. Si querés ver cambios, si querés que las cosas cambien, cambia vos primero. Y la base es el autoconcepto, lo dije como 300 veces ya en lo que va del video. Empezando por el silencio. Yo todo lo que sé de mí misma, todo lo que he avanzado en la vida, se lo debo a esos años donde me encerré en mí misma, donde pasé de un polo extremo al otro polo extremo, donde me perdí y no encontraba el balance. En esos años donde me sentí mal
pero también disfruté completamente mi compañía. Porque esa rareza o eso de, ay, no me quiero juntar conmigo. No hablas de hombres y con cuántos te metiste el otro día que fuiste a la fiesta. Como a mí todo eso siempre me resbaló y me resbala y me va a seguir resbalando porque no me interesa lo más mínimo. Claro, yo no era viable para esas relaciones. Yo no aportaba lo que se supone que tenía que aportar. Entonces, claro, jamás iba a encajar. Gracias a Dios que nunca encajé porque qué manera de gastar tiempo al pedo hablando de pibes. O sea, no sé, tener una vida, boluda, hace algo. La verdad, esto de centralizar a los hombres o a las mujeres, porque si no tengo novio, si no tengo novia, ¿qué va a pasar? Y se me pasa la vida y todavía nadie se enamoró de mí. Banca un poco, enfócate en tu vida, en tus proyectos, dejate de joder. O sea, no sé, no vengo a pasarte la mano por la espalda y decir, ay, no, es que yo te entiendo. Te entiendo, pero no jodas. O sea, no sé, creo que hay cosas mucho más importantes que si él te habló, si ella te gostea, si no te gostea. Estás vivo. O sea, ¿te diste cuenta de que estás vivo o estás en una nube de pedo flasheando, no sé, pajaritos o algo? No podés hacer de tu vida, no podés invertir los mejores años de tu vida en una pendeja, en un pendejo. ¿En qué cabeza cabe? En la de muchas personas, lamentablemente. Pero es como, a mí no me entra en la cabeza, sinceramente. Hay tantas cosas que hacer, hay tanto que descubrir, que explorar de uno mismo. Y te estás preguntando por qué no te habla o por qué te dejó de hablar. Una persona random que ni siquiera te ama. No te estás dando cuenta que el foco sos vos, hermano. O sea, pero bueno, eventos canónicos por los que todos pasamos. Porque yo también pasé por eso. Tampoco es que, ay, yo nunca pasé por otras cosas. Nada que ver. También me rechazaron, también me boludearon. Pero bueno, o sea, algo hice al respecto y eso es lo que cuenta. Así que le agradezco a todas las personitas que me trataron como boluda. Se los agradezco un montón. Acá estamos, años después. Igual sí era bastante boluda. No justifico, pero sí era bastante boluda. A lo que voy con esto. Ya van como casi 1 hora de video. ¡Qué increíble! Cómo se nota que no grababa video hace un montón de tiempo, pero bueno. Caímos en una leve depresión, en un desorden, una desorganización asquerosa. Y bueno, acá estamos intentando cambiar la estructura esa, que ya estaba bastante resquebrajada, tenía que arreglar eso. Y por acá volvimos. Así que bueno, creo que no sé qué tanto más voy a grabar, porque todo lo que les quería decir ya se los dije. Como vuelvo a ir al tema del video, yo, todo lo que soy ahora, la energía que ustedes ven que yo irradio, la luz que tanto me dicen que irradio, y no por ego, sino porque fuera de joda me lo redicen, y yo lo siento, o sea, si me lo dicen es porque yo ya lo vi en mí misma, no es algo que yo no vea, no es algo que el miedo no me permita ver. Yo sé que tengo una luz impresionante, sé que ilumino a las personas, que doy mucho amor, que bla, 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 bla. Ya lo sé, ya lo reconocí, en esos años lo vi y lo validé y lo amé y lo abracé. Pero el estar sola fue lo mejor que me pasó en la maldita vida. O sea, es como les digo, no me refiero a que se aíslen y que se vayan a vivir al campo y no interactúen nunca más con una persona porque les da asco a la gente. No me refiero. Aunque si alguien quiere irse a vivir al campo, me llama, me manda un mensajito por Instagram o acá en un comentario. Voy, no lo pienso 2 veces, agarro las 3 camperas que tengo y me voy. No lo pienso, realmente ni lo pienso. Pero me refiero a que para que ustedes puedan trabajar el autoconcepto, tienen que pasar tiempo con ustedes mismos, tienen que aprender a estar solos y a quererse estando con ustedes mismos, a tener planes divertidos, a fundirse con sus auriculares y escuchar música y manifestar esa energía que quieren ver en su realidad. Tienen que aprender a percibirse autosuficientes y suficientes en la vida.
Tienen que aprender a verse con amor, con respeto. Si ustedes no se tratan con respeto, fácilmente van a encontrar respeto de parte de otros hacia ustedes. Tienen que ser la energía que quieren atraer. Eso también es autoconcepto. Tienen que cultivar la disciplina. Y todo esto yo lo hablo porque yo lo hago. No es como que me siento acá y les digo lo que tienen que hacer y andá, hacelo. No. Son cosas que yo integré. Lo que ustedes están viendo es el resultado de años de crecimiento personal. Y no me siento la persona más sabia del planeta y soy la maestra que te está enseñando. Soy una persona que tiene esa experiencia y decido compartirla porque sé que puedo hacer bien con lo que hago, con lo que digo, con lo que siento, con lo que proyecto. ¿Ok? La seguridad que tengo en mí misma es porque me escuché, porque no esperé a que otro me diga qué linda que sos, o qué linda mentalidad, o qué lindo esto, qué lindo lo otro. Yo me lo dije a mí misma, yo lo sentí en mí misma, yo lo irradié. Miren la carta que tengo acá, porque también leo las cartas, por si alguien quiere. La emperatriz, mi amor, obvio. Pero más allá de eso, yo me rompí el lomo para mejorar en la vida, para ver resultados diferentes. No estoy donde debería de estar, siento que estoy en un momento complicado porque estoy pasando por una transición muy heavy, muy fuerte, por cambios monumentales en mi vida, pero le estoy echando ganas y es lo que importa. Creo que eso sería todo. Si quieren trabajar conmigo, les voy a dejar mis redes sociales, mi red social porque es la única que uso para trabajar, mi Instagram o en mi sitio web, acá en la descripción de mi canal lo van a ver. Tienen el link acá en mi canal justamente para sesiones 1 a 1, porque soy life coach, así que bueno, prontito se van a venir videos un poquito más científicos. Quiero hablar sobre el sistema nervioso específicamente, que creo que ese va a ser un videazo, uno de los mejores, porque el sistema nervioso también es la base para vivir una buena vida y en ese video les voy a explicar por qué. Así que bueno, nos vemos en otro video. Gracias por llegar hasta acá, gracias por simplemente ser.